Hola, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los esquemas según la teoría de Piaget. Nos enfocaremos en entender qué son los esquemas y cómo estos influyen en el aprendizaje. Empecemos. Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esquemas, vamos a pensarlos como si fueran marcos o plantillas que nos ayudan a organizar y dar sentido a la información que vamos recibiendo. Son estructuras mentales que representan diferentes aspectos del mundo. Piaget los va a clasificar en distintos tipos de esquema. Uno de ellos es el esquema perceptual y va a representar cómo percibimos y organizamos la información sensorial del mundo. Por ejemplo, un bebé reconoce la forma que tiene la mamadera o el biberón y va a asociar esta forma con la alimentación. Otro esquema es el constructivo e implica la construcción activa de conocimiento, pero a través de la interacción que se realiza con el entorno. Estos esquemas nos ayudan a adaptar y a ampliar nuestro conocimiento a medida que interactuamos con el mundo y asimilamos nueva información. Un ejemplo de este tipo podría ser cuando un niño aprende a diferenciar dentro de la categoría animal distintos animales. Por ejemplo, un perro y un gato. Si bien ambos son animales, son distintos. También están los esquemas motores, y estos son muy fáciles de entender con este ejemplo que te voy a dar. Pero primero te voy a decir que están relacionados con la acción y el movimiento. El ejemplo en esta oportunidad es cuando un bebé aprende a gatear y luego a caminar, desarrollando esquemas motores para poder desplazarse. ¿Viste? Te dije que este era fácil. Y el último también es muy fácil, porque el mismo nombre nos indica de qué se trata y se llama esquema sensorial, que va a involucrar los sentidos y la experiencia directa. Un ejemplo en este sentido puede ser cuando un niño explora diferentes texturas tocando objetos rugosos, suaves o ásperos. Estos esquemas están siempre presentes y nos ayudan a comprender y a organizar nuestro mundo. Quiero resaltar que los esquemas son fundamentales para el aprendizaje y la comprensión. Asimismo, mencionar que a medida que los niños interactúan con el ambiente, construyen y modifican los esquemas, o sea, no son estables. Tener en cuenta estos datos son muy necesarios no solamente a la hora de prestar atención en el desarrollo de los niños, sino también a la hora de enseñar, para saber desde qué esquema se parte a la hora de dar una nueva información. Por ejemplo, tenemos a alguien que quiere aprender a tocar el piano y tenemos que saber desde qué esquema se parte esa enseñanza, porque no va a ser lo mismo a alguien que ya sabe la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, a alguien que ya está tocando acordes que son más complejos. Un dato muy interesante sobre estos esquemas es que interactúan con dos procesos claves. Uno es la asimilación y la otra es la acomodación. Si querés que profundice sobre esto, déjalo dicho en comentarios, así hago un video sobre esto. Mientras tanto, para no desviarme mucho del tema y poder cerrar este concepto sobre los esquemas sobre los cuales habla Piaget, voy a decir solamente que a través de la asimilación y la acomodación, los niños desarrollan y modifican sus esquemas a medida que crecen y exploran su entorno. En resumen, espero que esto te sirva. A mí me gusta pensar los esquemas como si fueran ladrillos con los que construimos nuestro conocimiento. No te voy a decir lo mismo que dicen todos, que si te gustó el video, suscribas, des like o comentes, porque si realmente te gustó, lo vas a hacer igual. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía. Se está formando una comunidad muy linda desde distintos lugares del mundo. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo video.